actitudes, ándele, hacia Dios, uno y fin. O sea, no es nada más el hecho de saber quién es Dios, sino las actitudes que debemos de tener hacia ese Dios, a ese Dios que estamos conociendo como un Dios que es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Por eso vamos a hablar hoy de actitudes, porque vamos a hablar de nuestra relación con ese Dios. Y vamos a empezar con la actitud que debemos tener hacia Dios Padre. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios Padre? Nosotros sabemos muy bien que nosotros tenemos ejemplo de cómo debemos de ser. ¿Quién creen ustedes que nos puede enseñar mejor cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios Padre? ¿Quién? En la Biblia. Persona, ¿quién? Jesús. Jesús. ¿Por qué Jesús? Por ser el Hijo. Porque Jesús es el Hijo del Padre. Todos nosotros somos hijos de Dios Padre, pero Jesús es el Hijo. Así que nosotros, contemplando al Hijo, podremos saber cuál es nuestra actitud hacia Dios nuestro Padre. Porque como se comporta Jesús hacia el Padre, es la manera en que nosotros, nuestra actitud debemos de comportarnos hacia quién, hacia ese Padre que también es nuestro Padre. Así que vamos como a ver a Jesús para ver cuáles actitudes tenía Jesús hacia Dios su Padre. Y las mismas actitudes que tuvo Jesús hacia su Padre son las que nosotros debemos adoptar hacia Dios nuestro Padre. Número 1. ¿Cuál sería la primera actitud de Jesús hacia su Padre? Jesús se sentía el Hijo amado de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús es bautizado? Es bautizado en el Jordán, ¿por quién? Por Juan el Bautista. Y dice que se escuchó una voz del cielo, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y que se escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo. Este es mi Hijo muy amado, en el que tengo puestas todas mis complacencias. Una de las primeras actitudes que tenemos que tener nosotros, voy a ponerles aquí las lecturas, Mateo 3, del 13 al 17, y Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 9. Una de las primeras actitudes que tenemos que tener nosotros hacia Dios Padre es sentirnos hijos amados de Dios. Parece que es algo que todos deberíamos de saber, y ojalá todos lo supiéramos. El problema es que no todos tenemos esa actitud hacia Dios Padre. Muchos vemos a Dios Padre como el Dios que está pendiente si somos buenos o somos malos. Nosotros tenemos una actitud hacia Dios Padre como de un Dios a lo mejor lejano, o a lo mejor un Dios que se ha acercado, pero que no lo sentimos parte de nosotros. ¿Cuál es la actitud primera que tenemos que tener nosotros, haciendo como una semejanza de Jesús? Sentirnos hijos amados de Dios. Y yo les voy a poner una prueba aquí. Yo les quiero preguntar, en los momentos en que nos sentimos tristes, en los momentos que nos sentimos con problemas, con dificultades, ¿cuál es nuestra actitud hacia Dios? Aclamamos a Dios, pero ¿en qué actitud? Voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que Francisco o Clara, nuestros hijos, tienen una necesidad, y de repente ellos tienen a quién acudir. ¿A quién acuden primero? Yo espero que acudan primero a mí, que soy su padre. Y que en la forma en que acudan a mí, yo espero que ellos acudan a mí sintiéndose hijos amados. Porque pueden acudir a mí como padre, pero pueden acudir a mí con miedo ante una necesidad.
Pueden acudir hacia mí, que soy su padre, a lo mejor con demasiado respeto, pensando que a lo mejor no me va a querer ayudar, pensando que a lo mejor no va a ser mi papá todo lo que esté a su alcance para que yo pueda resolver mi problema. Muy diferente es que se acerquen tus hijos a ti con la actitud del que se siente hijo amado por su papá. No sé si estamos entendiendo el ejemplo. Es claro, ¿verdad? Y nuestros hijos se acercan a nosotros sabiendo que son los amados por nosotros. Y cuando se acercan a pedir, saben que aunque hayan cometido errores, van a encontrar en nosotros misericordia. ¿Por qué? Porque se sienten amados por nosotros. Se acercan con confianza. ¿Por qué? Porque están confiando en el amor que les tenemos. Y saben que nuestro amor hacia ellos es más grande que dificultades, que necesidades, que transgresiones, que a lo mejor hayan hecho algo que no estaba bien hecho, pero se acercan a nosotros con una actitud de saberse amados por nosotros. Y es muy diferente acercarte a Dios sintiéndote también hijo amado, que sentirte nada más criatura, que sentirte nada más alguien que ha nacido. Estamos aquí entre estos millones y millones de personas, pero qué diferente acercarte a Dios sintiéndote hijo amado. Y voy a dejar tarea en este punto. La tarea va a ser, hoy en la noche, antes de acostarse de manera personal, vamos a tomar un momento, aunque sea pequeño, en donde podamos estar a solas y vamos a alzar nuestros ojos al cielo y vamos a decirle a Dios Padre, permíteme acudir a ti sintiéndome hijo muy amado. Por eso Jesús nos enseñaba a decirle Abba Padre. Abba, ¿sabe qué significa? Papito. ¿Cómo se acercaba Jesús a su Padre? No llamándole oh Padre, sino llamándole papito. Nuestra actitud hacia Dios es acudir a Él en nuestra relación con Él, sintiéndonos verdaderamente hijos amados de Dios. ¿Quedó claro? Número 2. Una actitud de Jesús hacia su Padre es de hijo obediente. De hijo obediente. Y vamos a tener algunas lecturas como Juan 10, del 17 al 18, Romanos 5, del 18 al 19. Una obediencia con libertad, sometiéndose a la voluntad de su Padre. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús se somete al Padre como un hijo obediente a su Padre. Pero una obediencia que va más allá de simplemente obedecer. Una obediencia que no solamente pide que el hijo haga lo que el Padre manda, sino que pide que el hijo ame lo que el Padre quiere. No sé si me voy a explicar bien. No es nada más hacer lo que el Padre quiere, sino amar su voluntad. De tal manera que Jesús viene al mundo a entregar su vida a la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque sabe que es lo que el Padre quiere. Porque sabe que es lo que el Padre anhela para poder salvar a toda la humanidad. Y a veces en nuestro ministerio nos han sucedido cosas en las que uno quisiera que Dios no quisiera salvar a otra gente. Porque esa gente ha sido mala, ha sido ingrata, ha sido desobediente, se ha convertido en nuestros enemigos, y casi quisiera yo que en vez de salvarlos, los condenara desde ahorita. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero. Pero cuando yo cambio mi querer por el querer de Dios, cambio
cambia la situación. Yo preguntándole a mi padre, oye Dios Padre, ¿qué quieres por esta persona que ha hecho esto y esto y esto? Que se mueran. A lo mejor Dios me va a decir, no, que se salven. No, que me encuentren. No, que puedan encontrar la verdadera felicidad que se obtiene nada más conmigo. Entonces yo tengo que despojarme de mi voluntad para aceptar la voluntad de Dios, pero amando la voluntad de Dios. Y antes que yo esperaba que esa gente se condenara en vida, ahora tengo que pedirle a Dios que me permita amarlos como Él los ama, a pesar de lo que son. Uno camina es igual, a pesar de lo que significan, a pesar de lo que han hecho, poder nosotros amar como el Padre nos pide que hagamos. Así que la actitud hacia Dios Padre es de hijo obediente. No solamente el que obedece porque tiene que obedecer, sino el que ama hacer la voluntad del que lo envió. ¿Qué otra actitud tenemos que buscar en ese Jesús que nos habla? Una actitud de confianza. Número 3. Una actitud de confianza. Juan 11, 41 al 43. Dice la palabra de Dios que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Que si los pájaros del cielo no siembran ni cosechan, y de todos modos se visten como los lirios del campo, tienen alimento los pájaros, ¿qué nosotros no podemos pedir a nuestro Padre que no nos dé? Yo no sé cómo se acercaban ustedes a pedirle a su papá cuando eran jóvenes. Yo no sé si se acercaban con confianza, o si se acercaban a su papá convenciéndolo de que les diera lo que necesitaban. Yo no sé cuál haya sido su relación, ¿verdad?, con su papá, pero a veces nuestra relación con nuestros padres no es de confianza. Ahorita decíamos, es hasta ciertamente con temor. Un temor a que mi papá no vaya a darme o no vaya a responder como yo estoy esperando que responda. ¿Cómo se acercaba Jesús al Padre? Vamos a tener en nuestra mente a Jesús. ¿Cómo se acercaba Jesús al Padre? Con mucho respeto, pero se acercaba con una confianza total. Ahorita me viene a la mente cuando Jesús llega y resucita a Lázaro. ¿Recuerda usted lo que dice Jesús cuando va a resucitar a Lázaro? A mí me encanta la confianza con la que le habla Dios su Padre. Le dice, Padre, yo te alabo y te bendigo. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero estoy diciendo esto para que los que están aquí sepan que tú siempre me escuchas. Y luego voltea a ver dónde está Lázaro y le dice, Lázaro, sal. Jesús hace una oración al Padre confiando en que va a obtener respuesta. Jesús se abandona al Padre. Aún en la cruz, ¿cuál fue una de las últimas palabras de Jesús en la cruz? Padre, perdónanos. Otra, ¿cuál? Padre, perdónanos, ¿cuál otra? En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Una actitud de confianza, una actitud de abandono total en Dios su Padre. Y a veces nosotros no tenemos esa actitud, no hemos tenido esa actitud hacia Dios, nuestro Padre, una actitud de confianza total, sabiendo que si es para nuestro bien, Dios nos lo va a dar. A veces creemos que Dios concede favores como los concedemos nosotros, sin agraviar a los presentes, ¿sí? Muchos de nosotros concedemos favores de acuerdo al ánimo que traemos ese día. Por ejemplo, si nuestro hijo nos pide algo y nosotros andamos contentos, satisfechos, alegres, nos ha ido bien el día, lo que nos pida de Dios. Pero ¿qué sucede cuando algo sucede en el trabajo o andamos enojados entre pareja? Que por ahí me han dicho que todavía se pelean algunas parejas aquí, ¿sí? Y a veces andamos así, ¿verdad? Con los apellidos volteados, que no nos pidan nada.
aunque sea agua porque los mandamos a dormir sin cenar. Ok, ¿por qué? Porque a lo mejor estamos nosotros motivando nuestra respuesta a nuestros hijos de acuerdo a nuestro, a cómo nos sentimos en este momento. Nuestros sentimientos nos indican, nos mueven. Pero Dios no es así. Dios es siempre fiel. Dios es siempre bueno. Dios es siempre cariñoso. Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Por eso hay que acercarnos a Dios con confianza. Él no está enojado. Sí, ahí en la confianza, a eso te entra cuando le pido uno a mi padrecito Dios y que se haga tu voluntad, Padre Santo, ¿no? ¿Sí? Confiando en que si nos responde a favor, digo a favor nuestro, es que nos conviene. Nosotros no sé si comentamos la vez pasada que Dios tiene 3 maneras de responder una oración. Dios nos puede decir sí y es una respuesta y nos hace el milagro o el favor. Dios nos puede responder no y también es una respuesta. Que a veces a nosotros no nos gusta que nos responda no, casi siempre queremos que nos diga sí. Y una tercera es sí, pero espérame tantito, porque todavía no se dan las cosas para que sucedan. Y a veces nosotros queremos que cuando pedimos siempre nos diga que sí. Y no confiamos, y qué bueno que hizo esa pregunta, no confiamos cuando la respuesta es no. Y a veces cuando la respuesta es no, nosotros tenemos que confiar que si respondió que no, es porque es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros. Hace mucho tiempo, nosotros con nuestros hijos acostumbrábamos, cuando estaban ellos chiquitos, llegamos a un arreglo con ellos. En vez de darles todos los días dinero para la escuela para que gastaran en lo que quisieran ellos gastar, lo que nosotros hacíamos era, se los guardábamos, les hacíamos como un ahorro. Y donde ellos llevaban la ventaja era que si ellos, cada vez que ellos ahorraran, creo que 10 pesos en aquellos entonces, yo les daba 3 por cada 10 que ellos guardaban. Así que ellos me la jugaban al revés, y ellos lo que me dijeron, no nos des nunca nada, guarda todo. Así que al final de año salía yo poniendo más del ahorro que lo que les daba de Navidad, de aguinaldo. Y la primera vez que fueron a comprar cosas, me recuerdo que mi hijo fue andaba viendo qué compraba y él sabía cuánto traía de dinero. Y de repente vio una especie como de, era como un control, era como una computadora, no sé, algo así chiquito, que podía cambiar los canales de las televisiones donde se encontraba, sin que la gente se diera cuenta. Entonces ese le hizo muy suave. Dice, híjole, qué padre poder llegar a algún lugar. Estaba chiquito, mijo. Dice, y cambiarle así, y que la gente esté viendo la tele y cambiarle y que no sepan quién les está cambiando la tele. O sea, se ilusionaba con hacer eso. No lo dejé que lo comprara. Dijo, pero es que es mi dinero, me dijo. Dije, sí, mijo, pero aunque sea su dinero, yo, su papá, tengo la responsabilidad de que usted gaste su dinero en algo que realmente va a servir. Esto no le va a servir y aunque sea su dinero, no lo puedo dejar que lo compre. Pues ya se agüitó, ya fuimos a otra tienda. Llegamos a esa tienda y no recuerdo ahorita qué fue lo que él encontró, un juego que también le había gustado hace mucho tiempo y que en ese momento lo encuentra y luego ve que le alcanza a comprarlo con lo que tenía de ahorro y lo que tenía de aguinaldo. Y cuando compra él su juego, voltea y me dice, papá, gracias por no haberme dejado comprar la otra cosa que iba a comprar. O sea, mi respuesta fue, no. Y a lo mejor él no confió mucho. Pero después de ese día, cuando mi respuesta no, él decía, por algo ha de ser. Y recuerdo una vez con Clara, si te acuerdas, amor, una vez que Clara nos pidió permiso para ir a la feria. Y nosotros le íbamos a dar permiso, pero de repente, no sé, nadie y yo sentimos como que no le diéramos permiso. Y le dije, mija, no puedes ir a la feria. Dice, ¿pero por qué? Le digo, mija, no te sé ni explicar por qué. Simplemente sé que no te tengo que dejar ir a la feria. Y dice, bueno, ok, ya. No nos dijo nada, aceptó el no. Pues al día siguiente supimos que los que habían ido a la feria habían estado en un grave peligro. Se habían ido en una troca de esas chiquitas y luego iban todos los jóvenes atrás en la troca. Estuvieron a punto de tener un accidente y todo. Y yo le dije a Dios, gracias. Aunque no tuve el accidente, ¿verdad?
pero gracias porque había una razón para que yo no dejara ir a mi hija. Y después cuando nos pedía permiso, confiaba en que si decíamos no, era por algo, o sea, no nomás porque, no porque soy tu padre, o no porque soy tu madre, o sea, no por esto, mijo, o a veces no te es explicar, simplemente no te conviene. Entonces, nuestra manera de acercarnos a Dios, y de pasadita, la manera de que dejemos que nuestros hijos se acerquen a nosotros, es brindándoles la confianza. Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios con confianza, de tal grado que si me dice no, es porque Él sabe por qué me dice que no. Y si me dice que sí, pues qué padre, porque sabe que por qué que sí. Y si me dice espérate, es porque Él sabe que tiene que mover otras libertades, ¿verdad? Esperar otras libertades que se muevan para poder darnos lo que le estamos pidiendo. ¿Qué otra actitud tiene Jesús a Dios su Padre? Número 4. Una actitud de comunicación. Jesús tiene una actitud de comunicación a su Padre. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Podemos ver Lucas 6, del 12 al 13. ¿Recuerdan ustedes que Jesús cuando escoge a sus apóstoles, qué dice la Sagrada Escritura que hizo toda la noche? Oró. Jesús tenía una comunicación con su Padre. Jesús hablaba con su Dios. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros a ese mismo Padre? Una actitud de comunicación. Que cuando nosotros acudamos a Dios, no acudamos como último recurso. No acudamos a Dios nada más cuando nos llega la lumbre a los aparejos. No acudir a Dios nuestro Padre, al que nos sentimos amados, al que le tenemos confianza, no solamente acercarnos a Él cuando tenemos necesidades. Porque yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero muchos de nosotros somos así. Y hay mucha gente en el mundo y ahorita si pasamos revista aquí vamos a ver que la mayoría, ¿cuándo acudimos a Dios? Cuando necesitamos de Él. Y cuando no lo necesitamos, nadie se acuerda de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Acércate a mí, habla conmigo a través de la oración, como mi Hijo Jesús lo hacía. Y Jesús continuamente estaba en oración con su Padre. Él sabía muy bien cuál era la voluntad del Padre, ¿por qué? Porque había estado platicando con Él. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestros hijos, porque aquí se da mucho la relación padres e hijos, vamos a suponer que nuestros hijos están fuera de la casa en este momento. Y de repente hay una circunstancia en la que ellos tienen que tomar una decisión. Y saben que su decisión tiene que ser de acuerdo a lo que sus papás les han enseñado. O lo que pensaría mi papá que yo hiciera. Hay dos hijos. Uno que nunca habla con su padre. Uno que rara vez ni el padre habla con él, pero ni el hijo habla con él. Así que ni sabe cómo piensa el papá. Cualquier cosa que decida, pues a ver si le atino, porque yo no sé mi papá qué haría en este caso. Yo no sé cómo reaccionaría mi papá, yo no sé qué pediría que yo hubiera hecho, porque no conozco a mi papá. ¿Cómo piensa tu papá? Sabrá. Lo veo ahí acostado en la noche, se levanta temprano y se va, los domingos se va a jugar fútbol, o sea, de él no sé nada, no sé cómo piensa, no sé qué quiere, no sé qué piensa de la vida, no sé ni qué quiere de mí. Ok, pero ¿qué sucede con otro hijo? Que platica con el papá, que tiene esa comunicación continua y directa con el papá, y que sabe el papá hasta cómo reacciona. Es más, sabe hasta cuál chiste va a soltar en el momento que sucede alguna cosa. ¿Por qué? Porque ya se sabe. Ya hasta los chistes se los sabe el papá. Ya sabe qué va a reaccionar el papá, ya sabe qué va a decir, ya sabe cómo actuaría, ya sabe cómo respondería. ¿Por qué? Porque ha habido comunicación con el Padre. ¿Cómo podemos nosotros saber lo que Dios quiere si no nos comunicamos con Él? ¿Cómo podemos saber lo que Dios pediría de mi vida matrimonial, familiar, personal? Si no nos comunicamos con Dios, si no le hablamos a Dios, si no le preguntamos a Dios. Cuando damos nosotros el retiro de predicadores, le decimos que cualquier persona puede hablar de Dios. Todos pueden hablar de Dios.
hasta pueden hablar mal de Dios. O sea, hablar de Dios no es problema, todos podemos hablar de Él. El problema, o lo que deberíamos de hacer un predicador es hablar de parte de Dios. Porque hablar de parte de Dios es muy diferente. Para hablar de parte de Dios tienes que preguntarle qué quieres que diga. Entonces sí puedes decir, estoy hablándoles de parte de Dios, ¿por qué? Porque ya hubo comunicación. ¿Cómo supo Jesús, por decir un ejemplo, a quién tenía que llamar de los apóstoles? ¿Cuántos apóstoles? ¿Por qué no escogió 28? ¿Por qué no escogió 4? ¿Saben por qué no escogió 4 ni 28? Porque en esa noche que se la pasó orando con su padre en comunicación con él, se pusieron de acuerdo cuántos. Y se pusieron de acuerdo a quién. Nosotros tenemos que comunicarnos con Dios. Tenemos nosotros que tener una actitud de una comunicación constante, continua con Dios nuestro Padre, para poder llegar a saber qué es lo que nuestro Dios quisiera de nosotros, qué es lo que quisiera de nuestras familias, qué es lo que quisiera de nuestro matrimonio, qué es lo que quisiera de nuestra persona, pero solamente preguntándole a Él. ¿Qué otra actitud podemos encontrar en Jesús hacia Dios su Padre? Una actitud de alabanza. Una actitud de alabanza. Mateo 11:25. Yo te alabo y te bendigo, Padre, porque todas estas cosas se las has ocultado a los sabios y se las has dado a los pequeños. O sea, Jesús alababa, reconocía la grandeza de Dios, su Padre, aunque son la misma persona, aunque es un solo Dios verdadero en tres personas distintas, pero su actitud aquí en la tierra hacia su Padre fue una actitud de alabanza. Más que nada, diría yo, para nosotros enseñarnos a alabar a nuestro Padre. Nosotros tenemos que tener una actitud hacia Dios Padre de alabanza. Señor, te alabamos, yo te doy gracias, yo te bendigo, bendito seas, Señor, eres grande, eres poderoso, Señor. No, o sea, ¿por qué? Porque al reconocer la alabanza, yo siento que hay muchas cosas en las que el Señor nos pide que hagamos porque son como cosas que hacen que reaccione nuestro interior. Son cosas como que hacen que reaccionen. Por ejemplo, cuando nos pide que oremos y se junten su oración con la acción de gracias, no solamente es para que hagamos más cosas en la oración, sino algo tiene que ver que nosotros pidamos y le agreguemos acción de gracias. El otro día, dando un tema sobre esto, le decíamos nosotros que cuando Dios nos pide, agrega la acción de gracias a las oraciones, es para que cuando estés dando gracias por lo que Dios ya hizo, al darle gracias a Dios por lo que ya hizo, te va a reforzar tu fe para pedir lo que todavía no hace. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, si yo le voy a pedir a Dios, Señor, quiero pedirte que me des la salud. O me siento, Señor, así muy mal, esto, bla, 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 ¿sí? Y te doy gracias porque el fin de semana pasado, por ejemplo, don Beto estaba muy malo y tú le diste la salud. Mira, Señor, qué poderoso eres, que en un momentito levantaste a mi hermano Beto. Ok, ¿qué estás haciendo? Le estás dando gracias por lo que hizo por Beto, pero ¿qué estás haciendo? Señor, así como lo hiciste por Beto, pues hazlo conmigo. ¿Sí me entienden? O sea, está reforzando, la acción de gracias está reforzando tu petición. Ahora, cuando la alabanza, Dios nos pide que alabemos a Dios, y nosotros alabamos a Dios, ¿cómo alabamos a Dios? ¿Qué le decimos a Dios Padre? Para alabarlo. ¿Qué le decimos? Algo que me digan ustedes. No acción de gracias, alabanza a Dios. Bendito seas. Bendito seas, ¿por qué? Bueno, bendito seas. Dios es bendito. ¿Qué más? ¿Qué más es Dios? Misericordioso. ¿Qué más? ¿Cómo? Poderoso. Ok, ahí va para allá. ¿Sí? Alabanza es reconocer la grandeza de Dios. Alabar a Dios es reconocer su grandeza. Así que si yo mantengo una actitud hacia Dios de alabarlo porque eres grande, Señor, yo te alabo porque eres misericordioso. Yo te alabo, Señor, porque eres poderoso. Yo te alabo, Señor, porque no hay ningún Dios fuera de ti y nadie tiene tanto poder como tú. Yo te alabo, Señor, porque una sola palabra tuya basta para cambiar todo. Ok, ¿qué estoy haciendo? Admirándolo, reconociendo.
conociéndolo, admirándolo, estoy alabando, pero eso está reforzando que mi percepción de Dios, a la hora que yo pida, no le voy a pedir a un Dios, ¿sí?, que es chiquito. ¿A qué Dios le voy a pedir? Al poderoso que le acabo de decir. Si eres poderoso, eres grande, eres magnífico, eres misericordioso. Ok, cuando le pidas a ese Dios, le vas a pedir cosas grandes. ¿Por qué? Porque lo estás alabando. Entonces, eso refuerza en nuestro interior nuestra fe hacia Dios. Y yo lo alabo porque es grande, porque ha hecho maravillas, porque sus milagros no tienen límites. Diga, ay Señor, ay de pasadita. Dios, tú que todo lo puedes, te pido por eso. Dios, para el que nada es imposible, ayúdame con quién sabe qué. Señor, tú que puedes hacer que los cielos se quiten y esto y lo otro haga, ay, te pido por este pedacito que te estoy pidiendo yo. Porque si ese Dios es tan grande, pues lo más grande que yo le pida va a ser una cosa pequeñísima para su grandeza. Entonces por eso nos pide que tengamos una actitud de alabanza hacia Dios. Una actitud también de petición, de súplica. Una actitud de petición, de súplica. Mateo 6, del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Una actitud de súplica hacia Dios. Yo no sé si me van a creer ustedes, pero fíjense que hay gente que no le gusta pedirle a Dios. Una vez me acuerdo, hace muchos años, cuando estaba en un grupo de jóvenes, se acerca una muchacha y me dice, ¿sabes qué, Poncho? Dice, estoy batallando con mi oración, porque cada vez que le pido algo a Dios, yo siento que soy una pedicha. Me siento como que le estoy dando mucha lata. Me siento como que le estoy dale y como que lo voy a cansar y que me dice, ya cállate. Y le dije, no, le digo, lo que pasa es que tú nunca has rezado el Padre Nuestro. Y dice, no, sí lo he rezado. Le dije, fíjate, vamos a ver el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es más que una continua pedidera. Vamos a ver, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Ok? ¿Eso qué es? Alabanza, reconocimiento, grandeza. ¿Y lo que sigue? Es una petición. Que sea santificado tu nombre. Esa es una petición. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Eso qué es? Otra petición. Venga a nosotros tu reino. Y luego, hágase tu voluntad. ¿Eso qué es? Otra petición. ¿Qué más? Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pidiendo. Y luego, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Cuántas peticiones encontramos ahí? 7. ¿Qué significa el 7 bíblicamente? Perfección, plenitud, totalidad. Así que si hay 7 peticiones en el Padre Nuestro, ¿qué quiere decir? Que nos acerquemos a Dios con peticiones y súplicas. No nos cansemos de pedir. Es más, es lo único que nos toca hacer a nosotros. El otro día estábamos en Chihuahua, en un congreso en la ciudad de Chihuahua, y hablamos un poquito sobre los dones. Y le decía yo a la gente, le digo, no le hace que no pidan el don de la sanación, porque a veces queremos tener dones muy extraordinarios. Y nos gustaría ser a lo mejor como el padre Tardif, que oraba y se sanaba muchísima gente, se levantaban paralíticos y todo. Le digo, no pidan, si Dios lo da, qué bueno, pero no pidan el don de la sanación así. Le digo, mejor pidan el don de la pedidera. Pidan el don del pedich, porque es, al fin de cuentas, es lo que nos toca hacer. Nuestro trabajo es pedir. ¿Y a Dios qué le corresponde hacer? Dar. Yo pido y Él da. Yo pido y Él hace los milagros. Por mucho que pida, si Dios no va a hacer milagros, aunque pida mucho, si Dios no cree que lo tiene que dar, no lo va a dar. Pero en sí nos pide que nos acerquemos con petición y súplica. Así que si nosotros pedimos con fe y con confianza,
Esa es la parte que nos toca. Hasta lo vemos ahí mismo en Mateo, ¿verdad? ¿Qué dice? Pidan y se les dará. Y le decía yo que a veces a mí me gusta como tomar la Sagrada Escritura, pero de regreso. Por ejemplo, dice la palabra, pidan y se les dará. Y yo pregunto, ¿por qué no se nos ha dado? Pues porque no hemos pedido. ¿Y lo que dice el otro trozo? Busquen. ¿Por qué no hemos encontrado? Porque buscan. Toquen a la puerta y se les abrirá. ¿Por qué no se han abierto las puertas? No hemos tocado, ya nos cansamos de tocar. Entonces Dios dice, acércate en una petición y súplica constante para que Dios nos conceda lo que necesitamos nosotros pedir. ¿Está claro? Ok. Actitud número 7. Estamos hablando sobre las actitudes hacia Dios nuestro Padre. Las mismas actitudes que Jesús tuvo son las que nos enseñan y son las que nosotros debemos de tener también. Actitud número 7. Una actitud de preocupación por los asuntos de Dios. Preocupación por los asuntos de Dios. Preocupación por los asuntos de Dios. Lucas 41. ¿Recuerdan ustedes la ocasión en que nos da la Sagrada Escritura que Jesús se pierde en el templo cuando van a la fiesta y que no lo encontraban y que cuando lo encuentran, ¿qué le dice María? Hijo, Ajá. ¿dónde andabas? Sí, que no sabes que estamos preocupados por ti. Y luego Jesús le responde una cosa, que no saben que tengo que preocuparme de las cosas de mi Padre. O sea, desde los 12 años, Jesús preocupado por las cosas de su Padre. Jesús siempre preocupado, ¿por qué? Porque se hiciera la voluntad de Dios, preocupado por la salvación de los hombres, preocupado para que se hiciera la voluntad de Dios. Y aquí a veces nosotros somos un poquito convenencieros con Dios. Nosotros queremos que Dios se preocupe por nuestros asuntos, ¿o no? Ah, pues ¿cómo no? Que la renta, el agua, el gas, la luz, los teléfonos, los hijos, la salud, y le decimos, Señor, mire, o a veces le decimos, oye Señor, ¿se te perdió mi expediente o qué? Porque no veo que me resuelvan nada. Preocúpate de mis asuntos, Dios. Pero aquí la pregunta sería, ¿y nosotros nos estamos preocupando por los asuntos de Dios? Que ya no viene la gente de la comunidad, pues que no venga. Que ya no viene a la asamblea de oración, pues que no venga. Que se está divorciando aquel matrimonio, pues que se divorcien. Nos vale lo que esté sucediendo, que si ya no se van a hacer retiros en todo el año, pues mejor nos cansamos menos. Y no tenemos que estar poniendo queso para las enchiladas y todo eso. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, es Lucas 2. Lucas 2, ok, gracias. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por las cosas de Dios. Ahorita precisamente veníamos más yo platicando de unas cosas de Dios que nos preocupan y que no hallamos ni que no le decimos, Señor, pues hágase tu voluntad, aquí estamos, ¿verdad? Pero nos preocupa la gente, nos preocupa la gente que no se acerca, la que se acercó y se fue, la que corrieron, o sea, mucha gente, ¿verdad? Que en todas partes, ¿verdad? De nuestra iglesia, de nuestra sociedad, o que preocuparnos por esa gente, o sea, no es llegar y decir, no, pues, que se mueran o que se enfermen, no, preocuparnos no solamente por las personas, sino preocuparnos por los asuntos de Dios. ¿Sí? Aquí, a lo mejor aquí, haciendo un poquito más localista, podría yo decir, ok, y aquí en San Lorenzo, ¿cuáles son los asuntos de Dios de los que nadie se está ocupando ahorita? ¿Sí? Por ejemplo, los jóvenes. Bueno, debe haber un equipo, ¿verdad?, para los jóvenes, pero algo que nosotros no estamos haciendo.
en nuestras propias comunidades, en nuestra catequesis, las asambleas de oración, no sé, preocuparnos por los asuntos de Dios. Número 8. Una actitud de humildad. Una actitud de humildad. Juan 14, 28. Y Filipenses 2, del 6 al 14. Si Jesús, que era de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se anonadó a sí mismo hasta tomar condición de siervo, en todo semejante a nosotros, menos en él. Jesús se humilló a sí mismo, ¿para qué? Para poder rescatarnos, para poder levantarnos. Así que nosotros, que nuestra actitud que debemos de tener hacia Dios Padre es una actitud de humildad, reconociendo que Dios es alguien mucho mayor y más grande que nosotros. No solamente lo hemos alabado para pedirle cosas, lo hemos alabado para reconocer que Él es el grande y yo soy la criatura. Porque a veces queremos hasta tomar el papel de Dios y tomar nosotros las decisiones y nosotros decidir las cosas que son únicas y exclusivamente de Él. ¿De qué manera tenemos que acercarnos a Dios nuestro Padre? Tenemos que acercarnos con una actitud de humildad. ¿Qué otra actitud? Una actitud de acción de gracias. O le voy a poner así, agradecimiento. Una actitud de agradecimiento. Mateo 15, 36. Y 1 Corintios 11, 24. Ahorita le voy a decir por qué no estoy desarrollando las lecturas que le estoy poniendo, porque es parte de la tarea que le vamos a dejar. No tiene su porqué. Andate paseando, hijo, güey. 1 Corintios 11, 24. Tenemos que acercarnos a Dios Padre con una actitud de agradecimiento. Yo no sé si ustedes sepan, pero no todos los enfermos que se sanan regresan agradeciéndole a Dios. Muchos de los que se sanan, ya sanito, pues no me vuelves a ver aquí. Dicen que una señora un día estaba en oración, ella tenía un problema de salud, ella no podía caminar bien y batallaba mucho. Y ya tenía como 7 años así con ese problema, y un día desesperada le dice a Dios: bueno, Señor, ¿y por qué a mí no me sanas? Ya has sanado a mucha otra gente y a mí no. Y le pregunta a Dios: ¿qué harías si te sanara? No, me iba a bailar. No me volvías a ver. Y dijo: por eso no te sano. Porque si te sano, no te vuelvo a ver. Y así, aquí estás. Y a veces nosotros no venimos con una actitud de agradecimiento. No le agradecemos a Dios lo que hace por nosotros. No le agradecemos desde la vida. Es que la vida es una sucesión de milagros que no vemos. Es una sucesión continua de milagros que no vemos. Yo no sé si ustedes nunca se han puesto a pensar, y nunca lo ven a hacer en la noche, ¿verdad? Porque se ponen nerviosos. Pero pónganse a pensar que deje de latir su corazón 3 minutos. O que sus pulmones dejen de recibir aire 1 minuto. O que quieran respirar y que no puedan respirar. O sea, cada latido de tu corazón es un milagro. Es un milagro que esté haciendo. Es un milagro que esté hablándoles. Es un milagro que estemos parados aquí. Es un milagro que podamos ver. O sea, es una continuidad de milagros que no vemos. Hasta el hecho de comer y que nuestro estómago trabaje bien. Es un milagro. Es un milagro que la sangre... A mí me llama mucho la atención, yo me pongo a pensar cuando los cuerpos de los cadáveres se ponen
ya duros, tiesos, fríos. Y lo único que ha pasado es que la sangre dejó de correr. Y yo digo, un día que mi sangre se ponga en huelga y que ahora no corro, ahí quedé. Hasta ahí. Es un milagro continuo que el sol salga todos los días en la mañana y que hasta Aldo Acosta puede decir a qué hora va a salir, a qué hora se va a poner. Es un milagro. Pero son milagros continuos que no vemos. Y a veces nos damos gracias por la serie continua de milagros de las cuales estamos disfrutando de esa presencia de nuestro Dios. Así que hay que acercarnos a Dios con una actitud de agradecimiento. Número 10. Una actitud de fe y seguridad. Y la lectura es Evangelio según San Juan 15, versos del 9 al 10 y verso 16. Evangelio según San Juan 15, del 9 al 10 y 16. Ok. ¿Aquí qué sería? Aquí estaríamos hablando de una fe y una seguridad en Dios, una confianza de poder creer en Él, que todo lo puede hacer. En la Sagrada Escritura vienen muchas promesas. Hay una alabanza que se llama Las promesas del Señor mías son. ¿Se acuerdan? Dice, la Biblia yo lo leo y lo sé, las promesas del Señor mías son. Pero a veces esas promesas ni siquiera las conocemos. ¿Cómo las vamos a hacer nuestras? Por eso hay que acercarnos a Dios con una actitud de fe. Las promesas que Dios nos ha dado son nuestras. Él ha prometido muchas cosas. Y al ratito vamos a empezar a implementar aquí en la asamblea de oración. Vamos a meter una que otra vez esa lectura de esa alabanza de las promesas mías son. Y le voy a pedir que digan ustedes alguna promesa de la Biblia. Así que vayan buscándose una, porque de repente también es tarea, sí. Por ejemplo, la que les voy a dejar de tarea, una promesa que a mí me encanta, ¿sí? Es Romanos 8:28. Esa nos ha acompañado toda la vida y no se la voy a decir, usted la va a buscar. Y esa es una promesa de Dios para nosotros. Romanos 8:28. Una promesa que debe de estar en nuestro corazón, en nuestra alma, que tiene que latir junto con nuestro corazón. Y por eso tenemos fe en Él, porque Él lo prometió y Dios es fiel. A lo mejor nosotros no cumplimos nuestras promesas, por eso no confiamos en Dios, porque creemos que es igual que nosotros. No, Dios sí cumple las promesas. Entonces hay que ser una actitud de fe y seguridad. Número 11, una actitud de pertenencia a Dios. Una actitud de pertenencia a Dios. Juan 17:14. Una actitud de pertenencia a Dios. ¿Qué sería esto? Si nosotros nos acercamos a Dios sabiendo que somos de su propiedad, nosotros vamos incluso a definir la manera de vivir al saber que le pertenecemos a Dios. O sea, yo no soy una casualidad del universo. Yo soy una criatura de Dios y le pertenezco a Dios. Soy para Dios, de Él he venido y a Él volveré. Y eso tiene que ver mucho hasta en nuestra manera de ser. O sea, si yo sé que le pertenezco a Dios, no puedo andar en cosas que no le pertenezcan a Dios. Si yo sé que Dios me ha elegido y me ha destinado para algo especial, yo no me puedo destinar para otras cosas. Yo no sé si me estoy explicando bien. Si Dios me ha apartado para hacer algo, yo no me voy a desapartar para irme a hacer cosas que no son de Dios. Le pertenezco a Dios. La marca que llevo en mi frente es Dios, y para Él soy, no para las cosas del mundo. De eso hablo un poquito esa de Juan 17. ¿Sí? Entonces, pertenencia a Dios. Número 12.
una actitud de fidelidad. Una actitud de fidelidad a Dios. Mateo 4, del 8 al 10. Mateo 4, del 8 al 10. Es la última actitud que vamos a ver hoy en esta noche. ¿Sí? Fidelidad. Mateo 4, del 8 al 10. ¿Cómo fue Jesús con su Padre? Fiel. Fiel al 100%. Jesús no hacía nada que el Padre no le dijera. Yo he venido aquí porque mi Padre me ha enviado. Y mi Padre que esto, o sea, es una fidelidad total a Dios, su Padre. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios Padre, que es nuestro Padre? Una actitud igual de fidelidad. Pero acuérdense que por eso estamos dando este crecimiento que se llama conocer a Dios. Porque yo, ¿cómo voy a ser fiel a Dios si no lo conozco? ¿Cómo voy a ser fiel a sus pensamientos si no sé cómo piensa? ¿Cómo voy a ser fiel a su manera de actuar si no sé cómo actúa? ¿Cómo voy a ser fiel a Dios en su manera de hablar si no sé cómo habla Dios? ¿Cómo voy a ser fiel a Dios en su manera de responder a los demás si yo no sé cómo responde a los demás? Por eso, nosotros tendríamos que buscar esa actitud, una actitud de fidelidad a Dios al que conocemos. Porque a veces somos fieles al Dios que no conocemos. Y no somos tan fieles como deberíamos de ser.